Bueno, buena gente, guapetones. Vamos a preparar, que vamos a enseñaros un montón de compras. Que hemos estado a full, no enseñando nada de compras durante 3-4 semanas. Pero tenemos muchas cositas que han ido llegando, que hemos ido comprando durante... Bueno, algunas llevan casi 3 años, Cositas que nos han llegado que hace casi 2-3 años que habíamos comprado, preordenado. Cosas de Peace and Love, de tiendas limitadas, algo de retail también. Mucho Switch, muy poco Play 4, lamentablemente, y un juego de DS. Así que vamos a cambiar aquí, vamos a prepararlo, el tema unboxing, para que vayamos calentando motores. Venga, unboxing, vamos allá. Aquí lo tenemos. Y la pista de un juego de... Vamos a empezar con DS. Hola, Kai, guapo. Vamos a empezar con DS. Porque a pesar de que tenemos casi 700 juegos de DS, cuidado, que la consola de DS también tenemos muchos juegos. Había uno que no teníamos. Yo lo conocía, pero Eva no. Quizás deslumbro demasiado. A ver. No es esa. Déjalo así, si caso. Sí. ¿Cómo lo veis? Oscuro, ¿no? Es un poquito oscuro, sí. A ver, espera. Intentaré. ¿Así? ¿Mejor? ¿Así qué tal? Mejor. Perfecto. Pero ahora, ¿cómo se coloca? Pues buscando una paña, yo qué sé. Bueno. Eva no lo conocía. ¿Y qué pasa? Que como Eva no lo conocía, yo sí. Yo me acordaba de él. Resulta que vio al bueno de Cafetito y Pastas y al bueno de Retro Gaming Los Pro tener un juego que no tenía y le moló un montón. Y es el que vais a ver aquí en pantalla moverse, que es un juego de Ferrero, de la casa Ferrero. Y diréis, ¿cómo que de la casa Ferrero? Sí, la casa Ferrero tiene juego, tiene unos chocolates de los Hippo, Happy Hippo. Y este es el juego. Este es el juego de Happy Hippo, el cual es, creo que si no me equivoco mal, es exclusivo alemán. Y yo no me acordaba que esto había que comprarlo. Pero Eva sí, Eva le generó una fomosis brutal. Este Happy Hippo, un plataformas, como podéis ver, que vais a ver muy chulo. Que no os engañe el tema que es de Ferrero Rocher, porque es un juego muy chulo, como podéis ver, que se juega mucho con las doble pantalla. Y del bueno elefante azul de la casa Ferrero. Este es el juego. Aquí lo tenéis. Como podéis ver. Y lo bueno que tiene, que aun siendo alemán, en esta época el alemán no dolía. El sello alemán en la época de PlayStation 2, los inicios, y DS, este sello estaba totalmente aceptable. Sin OSK se coge. Además, en el mercado alemán tiene muchos exclusivos que muchos ya habéis visto en nuestros vídeos de colección de DS. Si no lo sabéis, hicimos muchos vídeos de la colección de DS de todos los juegos. Es verdad que hemos comprado algunos cuantos, pero tenéis un montón de vídeos de la colección en YouTube, si os interesa el tema de DS. Y hay mucho exclusivo alemán, entre ellos, por ejemplo, los del Vicky y el Vikingo. Es verdad que algunos salió en no sé si en Noruega o Islandia, pero en Alemania sí. O los de la abeja maya, que son muy buenos juegos exclusivos de DS para el territorio alemán. Y este es otro de ellos. O por ejemplo el de Pipi Cazas Largas, que salió en Holanda y Alemania también. Holanda me parece. También muy chulo. Y que aquí no llegaron. Y este es uno de ellos. Este es el Hippo, que por fin llega. Además no ha sido muy caro. Fueron 15 euritos, una cosa así. Nos cobró el chico de eBay de Alemania. Es de eBay. Nos cobró 2 euros de envío. Y lo envió sin número de seguimiento. Y bueno, ha llegado bien. Ha llegado sin número de seguimiento. O sea que lo ha hecho bien. Lo ha enviado así. Nos arriesgamos y llegó el juego. Está muy chulo en Rubber. Está muy chulo. Ya sabéis, el juego se llama Happy Hippo Off o el Trace.
¿eh? Está bastante chulo y es bastante desconocido de fuera del mercado alemán. La gente que lo conoce, en este caso Cafetito y Pastas, pues sí que lo sabía. Retro Game Los Pro se hizo eco y Eva lo vio y me lo recordó y dice, pues ¿cómo es que no lo tenemos? Y ya está, a buscarlo y para casa, ¿eh? Este es primero de la noche. Ya ahora vamos con los únicos de Play 4 que han caído este mes y pico. Y vamos con uno que de momento sigue siendo exclusiva de la web de Retard Games. Es este Cyber Trash que lamentablemente solo ha sido en Play 4. Esta edición deluxe. Es un run and gun pixel muy chulo. Es muy guapo. Bueno, vino por ejemplo este llaverito del extra. El llaverito. Pero el juego está muy chulo, la verdad. Este es un run and gun pixel. Voy a tener en cuenta. Me sorprendió mucho el gameplay. La verdad es que está muy guapo. Muy chulo. Por si os interesa, sigue estando, creo que disponible en la página web de Retard Games. ¿Tú lo pillaste también, Vittorio? Tienes ahí un soporte, Rosa. Sí. Ahora lo cojo, Eva. Eva me dice que tengo otro soporte para otro juego. Pero como veis, el juego está muy bien. Amantes de los run and gun, pixel, esto está disponible en la página web de Retard Games. Lamentablemente no ha salido en Switch. Si no había caído en Switch. Pero bueno, Play 4 tampoco está mal. Vamos a otro de Play 4. Que este además, supongo que también le habrá cogido Shinra. Uno que era limitado. De la página americana Legacy Games. Es este Skinny and Franco. Skinny Fist of Violence. Es un juego beat'em up muy chulo. El caso es que este juego era exclusivo en su página web, pero unas cuantas unidades han llegado a Video Game Plus, a la página canadiense. y este cayó allí. Este Skinny and Franco Fist of Violence, que a mí me encantan los beat'em up, tiene muy buena pinta, muy violento. Dice Macarra, buen juego. El Ciber es un run and gun, Rodríguez. Es un run and gun muy chulo. Bueno, mira, te lo pongo un momentito, va, ya que lo pide el bueno de Rodríguez. Este run and gun, mira, aquí, run and gun, plataformas pixel, bastante guapo. Este es el juego anterior. Y el actual que estamos mostrando, este que tiene un pintón. Otro juego que también ha salido en digital en Switch y no lo han sacado en Switch. Pero bueno, Play 4, ya sabéis que también la coleccionamos. Y este cayó en Play 4. Si a alguien le interesa, creo que había stock todavía en Video Game Plus, la tienda canadiense, de este juego para PlayStation 4. Y ahora me diréis, ¿este juego no lo tenías? No, y menos precintado. Esto es compra de Eva. Se ha puesto las pilas. Diablo con su cajita que le he puesto. Precintado. Diablo 3, la edición española. Diréis, pero esto sí, no lo teníamos. Era uno de los que tenía Eva apuntado en la lista de lo que le falta de Switch. Y no, yo este lo jugué en Play 3, lo jugué también en Play 4. De hecho los tengo en esas plataformas. Y en Switch no. Y esta es la edición española, que está para España, ¿sí? Y lo he comprado en muy buen precio. En Vinted me parece que fue. Es cintadito. Yo cuando vi los precios, porque vi los precios de los juegos precintados alemanes, ingleses, me asusté. Que está rondando los 100 euros este juego precintado en otros idiomas, ¿eh? Me quedé, digo, ostras, ¿esto cómo ha subido de precio precintado? Pues sí. Y el caso es que abierto es el 95% de este juego. Es la primera jornada de juegos de Switch que todo el mundo lo abría para jugarlo. Ahora tenerlo precintado es bastante raro, ¿eh? Este es de los que se va a ver poco. Bueno,
el que veis ahora diréis, hombre, ¿este qué por qué es este ahora? ¿Os acordáis que hace un par de semanas hablamos de varios juegos que van a llegar en Codina Box? Este es uno de ellos. El Trolls. El Dream Wars, el Trolls Remix Rescue, que no tiene mala pinta, que este no lo compramos de inicio. Y viendo que va a llegar el Codina Box que lo sustituye para Switch, al final dijimos que pasaríamos por el aro. Está sobre los 29 euros, no ha bajado el juego, no se ha liquidado, así que no creo que ya se liquide a estas alturas. Se va a sustituir por el Zip. En muchos sitios ya está agotado, aunque es un multi 5, es multi 5. Pero el juego, como veis, es un plataformas que tiene buena pinta, y tiene minijuegos de musicales y tiene buena pinta. Eva dijo, bueno, hay que pillarlo, porque este era de los que teníamos ahí. Bueno, ya lo pillaremos, y nos obligó el hecho de que sustituyó por un Zip. Te pillaste el Ultra Street Fighter por el Codina Box. Exactamente, es que ahora van a llegar muchos en estos meses de Capcom y de Square Enix que se sustituyen por el Zip, y también, por ejemplo, de Game Mill. Y van a empezar así muchas, Yo creo que va a haber muchas reediciones de juegos para Switch 2 en Codina Box. ¿Qué os parece? Juegos con Codina Box con mejoras van a llegar para Switch 2. Serán capaces, y muy zorros. Bueno, ahora vamos con un juego de importación que ya salió la primera parte de este Cardfight Vanguard, la secuela. Los dos llevan inglés, los D1 y D2. Luego está el primero que tiene otro nombre, los Dare Dice. El 1 y el 2 llevan inglés en cartucho. Juegos de tácticos RPG de cartas. Este lleva inglés. De hecho lleva cartitas. ¿Veis que lleva las cartitas dentro? No se ve. Lleva las cartitas dentro. Este juego lleva inglés. Gracias por ese seguimiento, Kenfu. Este Dare Dice D2. Si os interesa, Amazon Japón, PlayAsia, y totalmente jugables al idioma anglosajón. En cartuchito. Uno de los juegos más bonitos, preciosos de hace 5 años, que por fin ha salido físico, que hay una collector preciosa en Pixel Love. Juego además que los pusimos en el especial monocromáticos. Este Shield precioso. Una aventura muy bonita también, una aventura. Este Shield. Además creo que el juego, por ejemplo, Huguito, que nos lo recomendó muchísimo, que le había encantado. Este Shield. Gracias, Papu. Gracias, guapetón, por estar aquí un ratito con nosotros. Buena nit. Ya sabéis que esto lo vais a tener en YouTube esta semanita seguramente, y también lo tenéis aquí en Twitch en diferido, por si lo queréis disfrutar a posteriori. Muchas gracias por pasaros todos. Bueno, esta es una de las cuentas pendientes que tenía Eva, de uno de los juegos que más buscaba. Es el Two Brothers, o el Brothers A Tale to Son, de Josh Farrer, la edición de Super Rare, pero además ella cogió esta edición metálica, la carátula metálica, lo que sería la cover exclusiva de los VIPs de Super Rare, que ahí sabéis que en una sección VIPs, esto lo mandaron solamente a unos cuantos, y la compró muy barata. Yo siempre compro bien. Y no es coña. Y la compró muy barata, y este juego está muy caro, esta edición. Y digo, ¿cómo te la has hecho? ¿Cómo se la ha hecho? Llegó a un acuerdo con una chica y se la vendió muy bien. O sea que uno más a sumar de esa cuenta pendiente que tiene Eva, de este Brothers Tales of the Sun. Comprad acá, ¿verdad? Esta edición de Super Rare. Pero no hay otro más que este, sí que este es de los que nos han ido llegando. Esta aventura
de terrorcito, este After Dream, pixel muy guapo. Este After Dream Una pasada. es muy chulo, que creo que aún queda stock, si os interesa, en Super Rare. Creo que queda muy poquito, tanto por ciento del juego, si a alguien le interesa. Super Rare aún le queda un poquito de stock del After Dream. Con tus puzzlecitos, tiene cositas muy guapas, estilo aventura gráfica también. Tiene pintón, este After Dream. Bueno, y aquí tenemos una visual novel con toquecitos de las antiguas aventuras gráficas con buenos puzzles. El Stories from Soul, que ha distribuido Meridian, que tiene pintón, en una edición muy chula. Además, estas ediciones confundidas son muy guapas. Este Stories from Soul de Gandok tiene muy buenas valoraciones también. Y el juego tiene muy buena pinta. Este lo tenéis disponible en retail. Este y Abzu son dos pendientes que nunca me pongo, no dice Cal. Bueno, el Abzu lo consiguió Eva el año pasado. Cal, el Abzu. Y ahora este. Y ya ha conseguido otro que tenía pendiente. Ella poquito a poco es cabezona, ella es cabezona y se pone, va mirando. Y va con el pico y la pala ahí excavando hasta que consigue lo que quiere a un precio que queremos pagar, ¿no? O sea, que no para. Civilization. Esto ha salido. Civilization 7. De 2K. Para Switch también ha salido. Y lo interesante, para el que no lo sepa, es PAL España de manera completa. Ya sabéis que hay gente que le gusta saber que la contraportada, si es multi, en este caso es totalmente española. Como te dice Eva en Robert, que es muy buena compra. Dice Jack en Kick que le van a doler las manos. Pero uno que yo recomendaría que lo cogierais, que es un juegazo y que tiene todos los DLCs incluidos en cartucho, un juego que lleva mucho tiempo haciéndolo muy bien, es un farming pero muy diferente, que ha salido en Switch, que ha distribuido, como no, Meridian, el Graveyard Keeper. Juegazo, voy a tener en cuenta esta edición, y que es muy chulo. Es de gestionar un cementerio. Sí, a los muertos, un cementerio. Y como veis, con nuestros mazmorras, nuestro mazmorreo, muy guapo este Graveyard Keeper, además con todas, veis los DLCs del Stranger Things, GameCron, es decir, hacen ese sátira, no tienen los derechos, pero Graveyard Keeper. Bueno, el juego no de la caca, no confundar con el juego más caro de Play 4, el Pop Slinger. Este es el Pop Slinger. Este es un juego de Videogames New York, en la tienda limitada americana de Nueva York. Ya sabéis que tiene un acuerdo con Impact Game y ellos distribuyen en Europa sus juegos. Y esto lo ha traído Impact, se lo reservé con ellos, esta edición foil, la Elite Edition, que es foil. Y además, mira, nos lo han mandado para que sepáis, la gente de Impact vía todos los juegos de Switch con fundita. Mira, esta fundita es de ellos. Esto es un plus, La verdad es que gusta mucho, Sí, 3 tipos. Unraver, salió la edición sencilla normal. Bueno, han salido 4. Edición sencilla normal. Esta edición Elite, la Collector y la Elite Collector, que es la más cara. O sea, son 4 ediciones. Imagínate. Lo que no sé si la Elite Collector la tiene Impact y solo tiene la Collector sencilla. Creo que igual, no sé si la Elite Collector se quedó exclusiva de Videogames New York. Pero bueno,
Yo sé que eran 4 ediciones. Nosotros, por el juego en sí y lo que llevaba, no fuimos a la Collector. Este no. Era muy cara la Collector y el juego no nos merecía la pena. Lo decidimos así. Cogimos la Elite, que está guapa. Dice Tom que además son las fundas buenas. Son de la página holandesa. Ostras, qué guay. Eso no lo sabía, de Box Protector. Tenemos que algún día comprar ahí en Box Protector, porque la verdad, para algunos ítems está bien este tipo de cajas, ¿eh? Bueno, el que os comentaba antes, en el especial de noticias, es el Vaquero. Este es el que ha distribuido hace unos días la gente de Rift, la gente que va a distribuir el Terminator 2D de Bitmap. Este juego lo ha distribuido Rift. Este que había salido de momento solo exclusivo japonés y que viene con mejoras, con algunos arreglos para la edición europea. Un juego que recuerda a los juegos de antaños de Nintendo, de Konami. Ya sabéis a quién me refiero. Y que tiene un pintón, buen plataformas, acción, exclusivo de Switch. Como veis, es el único, bueno, pues que lleva el USK en portada. Porque si odiáis el USK, pues bueno. Pero bueno, tiene todos los idiomas. Este Vaquero. Y ahora vamos por esos juegos que son más raros que un perro verde. Me preguntaréis, ¿raros que un perro verde? Sí. A ver cuántas ediciones para España encontráis de este juego. Sniper Elite 3, la Ultimate Edition. Incluye todos los DLCs en cartucho. Esta edición española. A ver cuántos encontráis. Alguno habrá, pero muy poquitos. El Goemon, sí, Colgaito, tú sí que sabes. Se refiere Colga al bueno de Goemon, sus juegos que se parece al Vaquero, ¿no? Debe regular en Switch, no, Shinra, el motor de Rebellion no va nada mal en Switch, ¿eh? Es un motor, es el mismo motor de Play 3. Incluso era un motor mejorado de Play 2. Shinra, entonces es un motor que lo mueve literalmente bien Switch. Es decir, no va a pedales. Hay juegos muy rotos en Switch, estos no. A ver, no es lo mismo que una Play 4, está claro, ¿eh? Pero va bastante bien decente. Sí, lo mismo que casi del Sniper 2. El V2 Remaster también es bastante raro. El 4 también, pero este también es muy raro. De hecho, este lo tengo en mi lista mía. Bueno, en la mía y la de Eva. Este es más mío, ya sabéis que me encantan los Sniper. Me encantaría tenerlos también en Switch, ya que está la colección más grande que tenemos hasta el día de hoy. Pero es que la edición española nunca me... de hecho, el otro día miré Wallapop, no había ninguno. Están los de UK, incluso italianos hay. Te pasa a igual. Pero en un CEX que entramos por entrar y me lo encuentro allí. Abierto. Y el juego está nuevo. Es como si le hubieran quitado el precinto. O sea, es como si le hubieran quitado el precinto y lo hubieran puesto en la estantería. Y son capaces, son capaces de haber quitado el precinto y haberlo puesto en la estantería. Está el juego nuevo. La caja, el juego... O sea, está el juego como si no lo hubiera tocado nadie. Bueno, el precio de segunda mano que tiene en CEX son 30 euros, 29,95. Pagable porque yo ya... Me da igual que esté abierto. Si puedo lo jugaré. Otra vez. Jugué creo que la Sniper Elite 3 en Play 3, pero no la Ultimate Edition, con todos los DLCs. Pero a ver, igual le echaré un tiento, la verdad. Este Sniper Elite 3. Y ahora vamos a uno que tiene Eva que jugar en el canal con análisis y gameplay. Este Him the Smile, que ha distribuido de la gente de PQ Meridian en España. Acaba de salir para los amantes de las visual. Este Him the Slim, que realmente están on fire. Meridian, PQ está sacando una visual casi cada mes en físico. Me parece de locura. Para los amantes de la visual está increíblemente bien. Y otra más, como veis, si os interesa, es
Multi 4 podéis comprar en cualquier territorio que va a llegar la misma edición. A excepción de la alemana, que es exclusiva. La alemana con SK, esa no la pilléis. Sé que muchos habéis pillado esto, que voy a mostrar ahora. El Yu-Gi-Oh! Con 14 juegos. 14 juegazos. Creo que es topísimo lo que lleva. Lleva además 2 cartitas. El Early Days Collection. Como podéis ver aquí. Todo lo que lleva. Y bueno, los que tuvisteis suerte, que hicisteis la reserva en Extra Life, el pack con la carta dorada. No, el de Extra Life no, Manu. El Extra Life es exclusiva de ellos. Esa carta dorada no es del juego. Es la carta dorada que se vende como carta dorada de las cartas de Yu-Gi-Oh! Y lo que hizo Extra Life, hacer un pack exclusivo ellos. Lo suelen hacer. Compran figuras, compran ítems extras y lo suman al pack. Te cobran 10-15 euros más y te lo venden en conjunto. Eso es lo que hizo Extra Life. Hay gente que solamente la ha pillado por la carta y dice Shinra que lo están vendiendo juego abierto. Las cartas de dentro, sí. Es que hay mucho coleccionista de Yu-Gi-Oh! Hay mucho coleccionista de Yu-Gi-Oh! Me acuerdo que para conseguir los de Play 2, que venían las cartas. ¡Buf! Para conseguir las cartas de los de Play 2. Madre mía, qué locura. Bueno. Y ahora lo que ves, esto es Juegarral. El Metal Slug Tactics, distribuido por Meridian. Y que me parece una brutalidad de portada. Este táctico RPG de los Metal Slug, de la saga famosa de Neo Geo SNK. Este es la versión Multi 3, creo. Sí, Multi 3, Multi 4. Metal Slug Tactics. Manu, sí. Tenemos todos los juegos de DS de Yu-Gi-Oh! Y los de Play. Me encantan los tácticos de cartas y Yu-Gi-Oh! Sí. Tenemos incluso los almanaque de DS. Era un juego que era el juego de DS que venía con todas las cartas en el almanaque. Por ejemplo, ¿no? Que es bastante raro encontrar y cosas así, sí. Me encanta, sí. Bueno, raro encontrar. Ahora será mucho más raro. Yo cuando finalicé de buscar los de Yu-Gi-Oh! Hace ya 3-4 años. Ahora ya es más complicado encontrar ciertos juegos. Claro, Neil, este juego no es para el de a ver, este juego, que la gente entienda, es un RPG táctico. Más puro estilo Final Fantasy Tactics, Ogre Tactics, o el propio Ogre Slayer que acaba de salir, por ejemplo, de Retard. Es un táctico RPG, pero con los personajes y habilidades que tenían los personajes en el Metal Slug, ¿no? Si encima te gusta el Metal Slug y eres amante de los tácticos, es un must-have como la copa de un pino. O sea, brutal. Y además el juego está hecho por Dotemu, que es una gente que hace unos ports exquisitos. Muy recomendable. Ahora, si sois amantes de los Run and Gun, con esto no vais a hacer un Run and Gun. Esto no tiene nada que ver. Y ahora, cosas de Strictly. El Witch Spring 3. Teníamos la Collector, ya visteis que la Collector del Witch Spring 3 que se vendía a 300 euros de Strictly. Tenemos la Collector, pero nosotros hace 2 años compramos 2 juegos en un pack. Y hasta que no ha salido ese juego, no nos han enviado una edición sencilla que Eva lo quería tener sencillo. Porque viene con el manual y no quería abrir la Collector de momento, que es este Witch Spring, la edición sencilla, que viene con este arte, que es este juego muy chulo. Este jueguecito, este Witch Spring, y lo veis, está aquí, viene con una fotita, una pegatina. Veis aquí que este es el numerado, es decir, el que lleva arte interior, me parece, lleva el manualcito. Es una versión muy diferente y quería tenerla sencilla, y este lo pusimos con el que, porque este pack lo compramos hace 2 años, porque ahora este, si lo buscáis, está agotado, tanto la Collector como la sencilla, hace 2 años. Y yo les mandé un mail antes, cuando me lo enviaron, digo, pero me habéis enviado el juego que tenéis agotado. Espero que sí, es porque habíamos de Strictly. Este es el que reservamos, el Jet Cave, que pesa un montón porque lleva manual, no sé si lleva cositas dentro. El Jet Cave, que es como un Donkey Kong,
que si os interesa, lo tienen ya en stock en Strictly Limited. Ya lo envían. Es este juego. ¿Lo veis ahora en pantallita? Este Jet Cave. ¿Lo veis aquí? Y luego viene con una postalcita, que es lo que suelen enviar la gente de Strictly. Este juego. ¿Tú lo tienes con la otra portada? ¿Cuál? ¿El Witchspring? ¿O'Neill? Es que está la portada esta era la exclusiva limitada de la tienda. Es que ya sabéis que a veces Inin hacía un retail, que es este Spring, hizo un pequeño retail que se distribuyó multi. Y luego los exclusivos de la tienda de Strictly que llevaban el manual, llevaban cosas diferentes. Y este es el limitado de la tienda de Strictly. Y ahora un juego que hemos cogido en Video Game Plus porque no lo cogimos de inicio en Limited Run. Juego interesante, lo que tiene valoraciones dispersas. Gente que le acaba de hacer, gente que no. Un juego de sectas. Este es un juego con toques roleros, una aventura en el cual tienes un familiar que se introduce en una secta y tú tienes que infiltrarte para rescatarlo. Este The Charge in the Darkness, que aún si os interesa, tiene stock Video Game Plus, este juego de Switch. La verdad, a ver, es muy interesante. No sé cómo estará. Aquí tenía críticas el juego de ciertas cosas del gameplay. Pero como juego interesante lo es y mucho. Yo no sé si al final tendrá muchos problemas, pero sé que tenía notas un poco mixtas por el hecho de ciertas cosas del gameplay. Este The Charge in the Darkness. Tú lo pillaste ese también, pero Play 4. No me extraña, Shinra. Felices carnavales, Sedes, nos dice. Buenas noches, hola guapa, aquí estamos con unboxing. Bueno, y por fin, otro que tachamos de la lista. Un juego que Eva me riñó mucho en su momento porque se agotó y no lo pillé. Y la gente de Video Game Plus, que suele hacer reprints de muchas cosas, ha hecho un pequeño reprint, no sé si aún quedará stock, así que revisadlo si os interesa, del Burger Time Party. Este clásico remozado del Burger Time. Aquí lo tenéis. Y el juego es muy interesante, sobre todo por la contraportada. Miréis, ¿por qué? Porque es un multi. ¿Multi? Sí. A ver si se puede ver aquí. ¿Veis aquí Burger Time? Es americano. Exclusivo estadounidense. Y mirad la contraportada. Mirad la contraportada. Volvió Burger Time, el tamaño gigante y HD. Lleva español, además de francés e inglés. Me ha dejado loco esto, me ha dejado loco. Yo no me acordaba que ya era así. No me acordaba que era así. Un juego, como dice Shinra, que ha llegado a costar vendidos 150 euros. Muy buscado. Y dijimos, no, a este precio no. Pero lo ha reeditado Video Game Plus. Se agotará sobre los $40 canadienses, que está sobre los 20 y pico euros. Muy comprable, así que si os interesa mínimamente, ya sabéis. No sé si aún quedará stock. Video Game Plus. Y ahora uno que ha salido este viernes, que espero que tengáis en cuenta, que es el Omega 6. Este juego que ha distribuido Clear River, y además hay collectors que se han distribuido, incluso una signature por el creador, que se ha vendido en Limited Run Games numerada. Hola Cuchos, muy buenas noches. Sí, como era es americano, sí, tiene toda la razón Cuchos, sí. Y este Omega 6 además es muy interesante porque está hecho por el creador de Star Fox y otras franquicias, como por ejemplo Lemio, los Famicom Detective Club, no Lemio precisamente, sino los Famicom Detective Club, un ex miembro muy notable de Nintendo que se fue porque era un mangaka empedernido que quería hacer su propio manga.
En Nintendo no podía, ¿no? En Nintendo, ya sabéis que Nintendo es muy absorbente, quiere total y full dedicación a la empresa, eso es así, sobre todo para los japoneses. Hay occidentales que trabajan para Nintendo que no les exigen ese tipo de exclusividad. Y tuvo que marcharse de la empresa para hacer lo que le daba ilusión, era hacer su manga. El manga era este, Omega 6. Cuando una vez que editó el manga, él se lo fabricó y se lo usó para sacar este juego. Este es el juego de este señor, del creador de Star Fox. O sea, imaginad, Omega 6. El juego, si me preguntáis qué género es un RPG con mucho aspecto aventura gráfica, en un inmenso, en un mundo, como veis, galáctico. Pixel muy chulo. Así que tened en cuenta eso, si os puede llegar a gustar. El Omega 6 ha distribuido, este lo compramos nosotros en Game. Y que no sé si al final llegarán las Collectors o no aquí a Europa. Las Collectors se distribuyeron por Limited Run también. Y del sello Clear River. Bueno, esto en cuanto a juegos sencillos. Pero esto no es sencillo lo que voy a sacar ahora. A ver. ¿Te ayuda? Sí, voy a sacar esto de aquí. Que se lleve el cubo, Eva. Y me dé otro cubo. Y me dé Capazo. otro capazo. Que ahora queda lo más bonito. Vamos ahora a un juego que se lo regalé a Eva, no lo esperaba. Es una visual novel musical. Bueno, Es una visual novel musical, es una visual novel con apartados de puzzle y rítmico musicales. Es el Symphonic Rain. El Symphonic Rain además tiene una edición exclusiva limitada. Y yo estaba esperando que bajara un pelín en Amazon Japón. Ya hasta que la hemos pillado. Es esta edición. Lleva inglés. Es un juego muy chulo y además viene con el manga. Esta edición. Y se puso a un precio cojonudo, al precio de la sencilla. Ya ahí dije, es el momentum. Y le dije, Eva, te va a llegar algo que te va a gustar. Y hasta que lo abrió. Ahora, eso sí, esto es un ladrillo que si lo tiro a alguien en la cabeza lo mato. Pesa un porrón. Son mangas. Y si el juego os interesa, os digo, es una aventura, es una visual novel con puzzles y efectos rítmicos musicales. Symphonic Rain, miraos algún gameplay. Aquí solamente se ve el apartado de la host. Hay mucha música de por medio. Ya os digo, lleva inglés. ¿Qué os gusta? ¿Veis aquí los mangas? Eso sí, el manga no está en inglés, ¿eh? Lamentablemente. Bueno, esto salió... Parece que no ha hecho mucho nombre. Este de Plucky Square, el escudero valiente, la edición deluxe exclusiva en España de Game. Como podéis ver, esta vez sí que es el Multi 3. Ya sabéis que algunas ediciones exclusivas de Devolver Digital eran por detrás totalmente en inglés. Esta no, esta es la Multi 3, igual que la sencilla. Y en España es exclusiva Game. En otros sitios, por ejemplo en Amazon, Francia y tal, se suele vender. Pero aquí en España es de Game. Juego que era muy interesante, la premisa muy original. Hay gente que le acaba de gustar mucho, otros que no, porque parece que adolece de ser bastante fácil. Pero bueno, eso a Eva le gusta más todavía. Así que este era un juego que había que coger. El escudero valiente. Y ahora voy a enseñar una cosita que me ha regalado Eva. Esto es cosa de Eva, ¿eh? Esto es cosa de Eva. Un juego que me hace mucha ilusión porque yo me lo perdí en Limited Run. Un juego que además de los que me conocen, que me encantan los Dungeon Crawler. Y esta es una saga bastante longeva, pecera. Y hicieron un remake que no pudimos comprar en aquel momento. Y que salió una edición tipo NES. Muy chula. Y que me ha regalado Eva, que es esta, Shadowgate. Esta edición, la verdad es que gracias guapa, esta es la edición que me ha regalado Eva.
del Shadowgate. Me encanta, es maravilloso. Me encantan este tipo de ediciones, la verdad. Más chiquititas. Este Shadowgate, como veis, esta dice que me la ponga Eva para la miniatura, que me haga la fotito. Aquí la pongo, Shadowgate. Y como os digo, es un dungeon crawler. De esos dungeon crawler que incluso había que utilizar incluso mapa en los antiguos para saber, para no perderte dentro del laberinto. Bastante durillos, son juegos duros, pero bueno, a mí me encantaban. Y este me encanta, ¿no? Recuperar este clásico. Veis que estéticamente es muy bonito, muy guapo, este Shadowgate. Y otra, y esto ha sido regalo para los dos. Esto ha sido regalo para los dos. De un juego que ya teníamos la edición española del sencillo de el Slane Back from Hell. Otro juego que cazó Eva barato. La Signature Edition de Switch del Slane Back from Hell. Esta edición. La verdad es que a lo tonto, Eva ha hecho unas cazas este mes muy bestias, ¿eh? El Slane Back from Hell. Otro juego que no me lo pensaba coger ahora, porque es un juego caro, pero ya os digo, no hemos pagado eso. Y Celax, brutal edición, brutal. El juego es brutal. Me gusta más Valfaris, pero me gusta mucho lo que hace este equipo. Y este era duro, lo que pasa que ya con las mejoras que hubo y parches mejoró muchísimo el juego. Ya os digo, es un Metroidvania muy bestia a nivel de dificultad también, pero es un gozo con la música heavy que tiene, brutal. Ese aún se puede pillar en un sitio bien, dice ADL3C. Pues si miras mucho, igual te sale algo a un precio decente, pero no barato, lamentablemente. Pero hay que mirar mucho, ¿eh? Ya están algunos pidiendo mucho dinerito. Tiene musicote, como dice Lax. Dice Cosievi, dice, Tony es agente aduanero y de tiendas internacionales, y yo de mercadillo. Y Eva se encarga de mercadear. Hola, Jiménez. Trajemanejes y mercadeos ella, y yo soy de tiendas online, limitadas, agentes, atención al cliente y todo ese tipo de cosas me encargo yo. Y ella se encarga de todos los tejemanejes entre bambalinas, en gitaneo y mercadeo. El de Vita está jodido, Shinra. El de Vita está jodido. Yo me arrepiento de no haberlo cogido, el de Vita. Tengo el de Play 4 y los de Switch ahora. Y el de Vita me arrepiento de no haberlo cogido. Pero bueno, todo no se puede tener. Bueno, vamos a Legend of Heroes Daybreak 3. Aquí tenemos la edición española, sencilla. Y lo tenéis. Y aquí tenéis la Collector con la Steelbook española. Collector, ya me diréis, española, sí. Bueno, los que no lo sepáis, esto lo ha mandado Riff Entertainment. La gente del Terminator, esto lo envían ellos, esto que lo sepáis. Es el mismo almacén de Hungría. ¿Veis? Esta es la edición, no sé si se aprecia bien. Edición española de Switch. Esto siempre se abre un pre-order en NIS, también Idea Factory. En este caso NIS te da la opción de escoger la edición europea que quieres que venga incluida dentro de tu Collector. Te dan un tiempo y luego cierran porcentajes, y si pillas bien y si no te quedaste sin ella. Pues este juego, que además ha salido muy bien, ya sabéis que a mí me encanta la saga de Legend of Heroes, la gente de Falcon, tanto los SIS como los de Legend of Heroes, me encanta este equipo. Y esta es la secuela, la verdad, de Tales of Daybreak 2. No sé si se apreciaría bien. Aquí la veis, la edición pesa mucho, la verdad. Y como veis, esto ahora ponen pegatinas. Antiguamente te lo escribían a boli o no te mandaban pegatinas. Era un poco de ser becario, ¿eh? Ahora ya lo hacen más seriamente, ¿eh? Esta edición.
Dice, se me pasó cogerla, me van a robar la reventa. A ver, todo lo de NIS, lamentablemente, no son precios exagerados como los que vimos, por ejemplo, el viernes, pero sí pica mucho. Suelen doblar, triplicar el precio de venta. Cualquier versión, cualquier versión. La UK, la alemana, la versión que haya, cualquier versión de NIS, Collector, hablamos de las Collector, suelen doblar como mínimo o triplicar el precio. Es lo que hay, son limitadas, hacen ciertas copias y no hacen más. A ver cómo cojo esto yo, Eva. Ay. Bueno, ahora otra visual, es muy recomendable, que Eva también tiene que jugar en el canal. Sí. La Urban Myth Dissolution Center, una visual de terrorcito, de asesinos. Y hay key de regalo, hay key cuando lo juegue, habrá key para sortear, que ha salido en Japón para Switch y con inglés. Esta es la edición que nos llegó de Amazon Japón, la Urban Myth Dissolution Center. Ya os digo, lleva inglés, totalmente jugable, por si os interesa. Y muy al estilo de esas visuals que no llegan tanto, como los Deathmark y compañía. Muy buena, nada de amoríos, aquí no hay amoríos. Esta es la edición, muy chula. Y esta, la que veis aquí. Que va a guardar toda su suerte. Dice, vale, Sinran, oye, que tú eres un suertudo, que has tenido suerte para 1000 años. No hace falta que te toque nada, Ya has tenido suerte para 1000 años. Bueno, sabéis que Inin, el brazo armado retail de Streetly Limited, también abre una web, aparte de la que tienen en Streetly, y han empezado a sacar preorders de juegos muy chulos, como por ejemplo este que veis que ya lo han enviado, el X-Out Resurfaced, este clásico de Commodore Amiga, de Rainbow Wars, los creadores de Torrican, que nos lo han recuperado, y este es el remake, y esta es la edición. Esta edición especial, limitada. También hay edición sencilla, creo. No de todos sacan sencillo. Del X-Out para Switch. Y, bueno, también la postalcita típica, como la gente de Streetly, igual. Juegazo, por cierto, muy chulo. Ya os digo, han cumplido los plazos, así que la gente de Inin en este caso se está portando bien. Han sido 3 meses que dijeron que desde que se hizo el pre-order hasta la salida del juego y envío. De este X-Out Resurfaced. Pero lo mismo para esta que os voy a enseñar ahora, de la gente de Game Fairy. Me diréis cuáles. Los de el 1 y el 2 que pusieron en pre-order, también son alemanes. Es la tienda, en este caso limitada, que tiene acuerdos con Head Up, que ya sabéis que tienen el Symphonia, ese Metroidvania, plataformas que tienen ahí, pronto abrirán el pre-order, y esta la abrieron hace muy poquito. Y también han enviado, ahora nos llegó hace una semanita, este de con los dos juegos de terror, de survival en vista isométrica, el primero y el segundo, que solo habían salido en Asia con inglés, pero que ahora ha salido la versión europea, y además tenéis la opción de la edición normalita o esta Collector. Sí. Mira, me tiene que ayudar. Llévate esto. Y ya me acerco a esto. Y ya me acerca a esto. Esto es una locura, montar aquí el chiringuito. Bueno, de Peace and Love. Peace and Love, en cuestión de 4 días, 5 días, nos han enviado 3 cosas. Bueno, 4 cosas. De no mandarnos nada en años, nos envían 4 cosas
Y nos han enviado por tres métodos diferentes. Por tres métodos. No sale aquí ADL3C. Es de Game Fairy, tienda limitada alemana. Hay que comprar en la tienda de Game Fairy. Los dos que he enseñado, tanto el X-Out como el Coma, los dos son de tiendas limitadas. Uno es de Inin y el otro de Game Fairy. A ver. Esto me lo han enviado por Impost. Diréis, ¿dos iguales? No, no son iguales. Uno es el de Switch y otro es de Play 4. ¿Sabéis los que conocéis el canal? Sabéis que tengo una colección de todos estos juegos de SNK de Play 4. Ahora estoy comprando los que salen en Switch por EVA. Y por mí también. A ver, no vamos a mentir. Pero no quiero acabar de no comprar los que van saliendo para Play 4, tanto de Limited Run como de SNK, de Peace and Love. Y esta es la versión del el Chaos versus Capcom. Esta es la versión que esto que era. Esta es la de Play 4. Esta es la de PlayStation 4. Aquí se ve en la bolsita. Son unas ediciones exquisitas. La caja es brutal, la calidad que tiene, tanto los libritos que llevan o los artbooks que llevan interior son brutales. Esta es una, se ve, aquí es una. Y la otra es esta igual, lo único que cambia, que en este caso es la Switch Collector. Esta es la de Switch. Me lo tendré que creer. Si resulta que luego el juego que va dentro no es Switch. A ver si pesa igual. A ver, este pesa. Y era este. Oye, pues quizá pesa un poquito más la de Play 4, ¿eh? Sí, quizá pesa un pelín más. Se nota, ¿eh? O sea que va a ser verdad que la que lleva la de Play 4 pesa un pelín más. Bueno. Y ahora vamos por dos. Estos son dos. Esto es lo que me lo mandaron por Impost. Y ahora me mandaron otra cosa. Me la mandaron por correos. O sea, por Kronos Post, correos. A veces. Postal. No, la postal francesa y correos. ¿Vale? Y es esta edición. The Last Spell, la edición Signature, son 150 unidades de Switch con los vinilos azules. Vamos a ponerlo aquí pantalla completa. Es un juegazo y es una edición espectacular. Esta edición The Last Spell. Ahora os enseñaré las ediciones. Vienen los vinilos, el artbook, es brutal la edición de Switch. Esto ha sido casi 3 años de espera para que lo enviara. 3 años. 150 unidades de Switch, 50 unidades de Play 4 y otras 100 de Play 5. Esta edición que veis aquí, esta The Last Spell. Voy a ponerla aquí así. Compartimos. Y ahora la otra, que la otra no es mía. La otra collector que ha llegado, y esta ha llegado, la han enviado por Seur. Los de Peace and Love. Es decir, una me la han enviado por Impost, otra por correos y la última por Seur. O sea, esto nunca sabes cómo te lo van a enviar. Bueno, es esta. El Dordogne, también con los vinilos. Es una pasada de edición. Y ahora pondremos la página para que veáis las ediciones. Esta edición.
Esta pesa mucho, ¿eh? Uf, esta pesa. Aquí. La del Dordogne. Esta edición. Aquí. Preciosa. El tacto de la caja es brutal. Y pesa. Pesa muchísimo. Ahora veréis por qué. Lleva vinilos. ¿Eh? Y esta la edición. Muy chula. Y aquí la parte trasera. Que veréis que es muy guapa. Y me preguntáis, ha llegado todo perfecto. Han venido en caja súper embalado. Porque sé que algunos os los han enviado de aquella manera. Pero han llegado en caja súper embalado. Vamos a compartir, os enseño las ediciones. Vamos a buscar ediciones Peace and Love y os enseño las ediciones. Miramos a buscar aquí las Spell. Estas son las ediciones. Esta es la que habéis visto anteriormente y esta es la edición. Es una pasada. Esta es una brutalidad. Los vinilos con música heavy, los vinilos violetas y el artbook brutal y firmado por los autores, en este caso del juego. Que además incluso ahora hay el juego de mesa del Last Spell. Esta es la de Last Spell y luego la de Dordogne, que es aún más pesada porque lleva otras cosas además del vinilo. Ay, no me sale. Ay, no. ¿Cómo la tiene? Muy típico. Esta edición que lleva los vinilos verdes y un artbook de tapa dura brutal, que es lo que pesa, que es así de gordo, que creo que también se ha vendido por separado y que yo los he visto, es muy bestia el artbook y los vinilos, y es una caja maletín. Dentro de esta caja, veis la caja maletín que la puedes abrir como si fuera una caja de acuarelas. Muy chulo, la verdad, muy chulo. Sí, lo de Seur es la que yo le tenía mucho miedo, Shinra. Seur, con ellos, cuando he tenido problemas siempre he sido con ellos. Siempre. Cuando he tenido un problema con paquetería, con Seur. Pero aún no hemos acabado. Nos quedan varias cosas más. Y esto no sé cómo lo voy a enseñar. Coge lo otro, cariño, primero. ¿No? Llévate esto, Eva. Llévate esto. Ya, si quieres lo pones ahí. Y esto no sé cómo lo voy a enseñar, porque esto es muy bestia. Bestia me refiero a la caja. Te lo paso, me tendrás que dar aguinaldo ahí. Esta es la caja. Esta es la caja que muchos supongo que ya sabréis. Un poco más para abajo. A ver. ¿Así está bien? ¿Enfocado? Sí. El Persona 3 Portable. Lo tendrás que poner al revés. Lo pongo al revés. Ciérralo primero. Bueno. Ahí. Ciérralo primero, mi amor. Ahí. ¿Está temiendo que se me caiga? No, estoy temiendo que me desmontes el chiringuito de las luces de detrás. Tiene más miedo que se caiga que de su marido. A ver. Aquí tenéis la edición. Dame eso, dame eso. Dios mío. De Play 3, no. Esto es de Switch. Es el Persona 3 Portable de Switch, la edición Collector, que ahora la vamos a ver.
Lo pongo aquí ya y que te lo llevas. Esto ha sido... Visto y no Visto visto. o no visto. Porque esto se abrirá cuando tengamos la Game Room. Esto ahora lo guardo. Porque esta edición lleva, por ejemplo, lleva, por ejemplo, la maqueta de la pistola. Es una edición espectacular. Ya sabéis que hay varias ediciones de Limited Run que llevan pistolas, réplicas de pistola. Esta es una de ellas. Pesa un montón. La edición es impresionante. Muy contento. Estaba sufriendo que llegara bien, porque estas ediciones ya sabéis que puede haber algún problema si se hacen malas gestiones en aduanas. Lleva una pistola, en definitiva. Y si no se hace bien, te lo pueden parar y a justificar el arma, ¿no? Y vamos a ver, aquí hay una especie de unboxing. Aquí hay un chico que ya la ha abierto. La verdad es que están llegando ahora, la gente le está llegando ahora y ya les empiezan a abrir. Esta es la edición, como podéis ver. Y la verdad es que la edición es guapísima. Es un tipo de caja de baúl. Y aquí tenéis la réplica de la pistola, por ejemplo. Me encanta. Hay varias réplicas. Está la de Blade Runner, por ejemplo. La de Tomb Raider. La del Persona. Muy guay. La verdad es que mola un montonazo. Esta edición es un pasote. Creo que se le puede poner luz y todo. Sí, muy pasada. Está muy guapa, Sian Robert. Dice Shinra, está muy guapa la edición, pero es un buen tocho. No sé dónde ponerla. De estas tenemos unas cuantas nosotros, Shinra. Ya te acostumbrarás. Tendrás que dormir en el baño, ¿no? Tienes incluso para poner el cuadro. La verdad es que viene muy bien la edición. Ha merecido la pena la espera. Pensad que eso ha sido un preorden de un año y pico. Salió en noviembre, octubre del año 2023. Y ha salido ahora en marzo, en febrero. Ha sido que es un año y medio casi de espera del preorden de la fabricación, pero se entiende. De hecho, creo que hubo un comunicado de que se retrasaba porque habían tirado para atrás ciertos elementos de la edición porque no cumplían lo que ellos querían, los de Limited Run, y me parece genial que al final se haya pasado todo. De hecho, nos iban enseñando, a ver, hubo mucha transparencia en este sentido. De vez en cuando llegaban ítems y mandaban un mail, mira, esto es lo que ha llegado, ya tenemos esto, y bueno, ya hace un par de meses ya les había llegado todo y pasaban a ensamblarlo todo, ¿no? ¿Pillaste la básica a DL3C? A ver, si son... es que todo vale dinero. Y también supongo que sería porque cogerías otras cosas, o no podrías, o simplemente no te apetecía. Ahora están caras, ¿eh? Están caras. De hecho, esta edición ya visteis que el otro día se está vendiendo por un por 3 y un por 4 de lo que costó. En los 600-700 euros. Hay cosas que o las pillas en el momento, o si no tienes posibilidades económicas o no quieres gastarse ese dinero, hay ya cosas que tienes que decir, bueno, esto ya no es para mí. Luego el set de cartas, por ejemplo, también está muy guapo. Tiene muchos ítems muy chulos. Yo te llamaba la Steelbook.
Las Steelbook de Switch son una gozada de L3C, son muy bonitas, tan chiquititas y tal, están muy bien. El problema es que si te empiezan a gustar, empieza el hierro a meterse dentro, el steel, y luego ya quieres todas. Viene la edición intermedia, también viene aquí dentro. La banda sonora en CD también. Hombre, a mí me hubiera gustado más en vinilo la banda sonora, pero bueno, no le voy a hacer ascos. Bueno, ¿qué os parece? Y ahora falta que envíen ahora en marzo. En marzo es la del Persona 4. En principio, en marzo. De momento los plazos los van llevando. O sea, que supongo que a partir de mediados de marzo, últimos de marzo, no sé si exactamente la fecha cuál era, ya empezarán a enviar la Collector del Persona 4. Porque sé que hay gente que, por ejemplo, me acuerdo que de Max tenía reservadas las dos a la vez, juntas en el mismo pack. Así que le enviarán las dos juntas cuando salga la de PlayStation 4. Pero ya he visto que la caja es enorme, enorme, que es la caja en la cual es la de distribución, donde va muy bien puestecita. Y eso, para que se joda esa caja, tiene que caerle un camión encima. A ver, pasamos un poquito para adelante. Como podéis ver, aquí lleva... A ver, lo ha sacado. A ver si se ve bien. Aquí lo vemos bien. La fundita viene... Está guapo, lo que parezca el libro. Muy chulo. Mira, va a comparar el de Persona 3P, que también lo tengo yo, también lo tenemos. Va a compararlo con el actual. A ver. Con lo que lleva puesto en la caja, ¿no? Queremos ver lo que hay dentro de la cajita. Aquí. Esto es lo que lleva dentro de la caja. Mira, este es el de Play 4, Shinra. Esta es la de Play 4. Tú te pillaste de Play 5, ¿no, Shinra? Y supongo que la Steelbook la llevará aquí, ¿no? Si se ve aquí. Se abre la edición. Y supongo que habrá Steelbook aquí o qué. Aquí está la Steelbook. Muy bonita. Muy bonita. Una es tamaño PlayStation y la otra es tamaño Switch. ¿No salió en Play 5? Pues exactamente, si no salió en Play 5, pues era Play 4. Duda resuelta del E3C. Duda resuelta. Pero es muy bonita la Steelbook. Bueno, y esta es la edición. Esta es la edición. Ha salido muy bien. La verdad es que ha salido muy bien. Buenos materiales. Buenos materiales y muy guapa. Pero ahora falta ya lo último. Lo último, ya sabéis que de vez en cuando pillamos algún libro. Algún libro. En este caso, por ejemplo, este último que hemos pillado, los Arbus de Bitmap Books, la historia visual de los CRPG, de los Computer Royal Player Games Book. Esta gente es brutal. Estas ediciones son brutales. De Bitmap Books, los ingleses. Son fantásticos estos libros, una brutalidad. Y el último que nos llegó
El último que nos llegó, que bueno, de hecho lo voy a enseñar y así veis un poquito por dentro. Es el arte de los juegos en caja. Las portadas de muchos de los juegos son la historia de los videojuegos, artes, fanarts, muy chulo también. Y vamos a verlo aquí, voy a compartir. Y aquí lo veis, este es el Art of Boxer que acabamos de ver. Y aquí veis el libro, como va siendo portaditas, muy chulo. ¿Se ve infinito? Sí, y no son caros relativamente, son 30, 35 libras, 38 libras, 33. Se paga el 4% de libros, del IVA, y te lo envían a casa por 6 euros. Son un total, súmale 10 euros más, IVA y envío al total de lo que vale el libro. Desde Bitmap Books. Te lo mandan súper protegidos, súper bien. Genial. Y son fantásticos luego en atención al cliente. O sea, comprar con ellos es fantástico. Y este, por ejemplo, es el otro. El CRPG. Una pasada. Fantástico, la verdad es que vamos cogiendo uno cada 2 mesecitos, 3 mesecitos, 1 o 2. Queremos coger alguno que saldrá ahora en mayo, el de los Boomer Shooters. Porque no lo cogimos de entrada, van a hacer reedición. Tienen también otro de la historia del fútbol, ese de momento nos interesa. Tienen alguno, por ejemplo, de Commodore Amiga, que ese igual lo cogeré a futuro. Hay algunos que están muy chulos que no tenemos y iremos cogiendo poquito a poco. La verdad es que de vez en cuando cogemos uno. La verdad es que están muy guay. Nos encanta, nos encanta. Y bueno, ya hemos llegado al final. Ahora os vamos a hablar del planning de la semana que tenemos planning, es una semana concurrida también. Mañana volvemos con gameplay. Sí, gameplay. Además, gameplay de 2 juegos muy chulos. Uno es el Rift de Necromancer, el musical tan guapo. ¿Y el otro cuál era? Ah, el Macros. El Zoom. Lo vamos a jugar aquí en directo. Y habrá aquí de sorteo del Rift de Necromancer para Switch, ¿eh? O para Steam, no sé. Bueno, hay una aquí de sorteo mañana. Mañana en gameplay. Hola, Gorbio, guapo. Buenas noches. Mañana en gameplay. Volvemos a hacer gameplay los lunes a partir de las 9. Jugaremos al Macros, el Zoom, que ha distribuido Retard. Y el Rift de Necromancer, el cual tenemos sorteo de aquí, mañana. El martes descansamos. El miércoles volvemos con especial. Maite, no te vayas. No sé si haremos el especial de Collections. No, el miércoles haremos el especial de indies del mes de febrero, que no pudimos hacer el jueves, que yo estaba malito. Y el jueves tenemos 2 opciones: o hacer el de Collections que hicimos este miércoles, de colecciones de Switch, que hicimos el primer volumen, hacer el segundo, o hacemos el que propuso Maite, no sé hacerlo este jueves o la semana que viene, de juegos free, juegos gratuitos, que puede ser interesante. Así que el de Maite lo tengo presente, pero bueno, y tengo también RPGs, pero yo por mi parte ya me lo pienso. Y el viernes vuelve Elba con nueva entrevista en el canal. Hace entrevista a Eva el miércoles, Mujeres en Juego, el viernes, en su podcast este viernes. Y antes de irme, vamos a compartir el canal. ¿Dónde? En el chat de Twitch, el perfil de Alma ha puesto. Bueno, pues lo pongo por aquí para ver la persona que va a traer, la chica que va a traer la bona de Eva. Es la mujer de Evil Ryu.
Y es la señora diseñadora de origamis que veis aquí. La mujer del Bill Ryu, así que hacer el favor de todos de pasaros por el viernes por aquí. Es una artista que trabaja con origami, mucho en relación de videojuegos. Sí, la veréis en la Retro Barcelona. La vais a ver en Retro Barcelona con su stand, trabajando origami. Así que pasaros el viernes, que hablará con ella, con la mujer de Bill, Olga. Y aquí tenéis cositas muy chulas que hace. Es una artista, una crack. Y la tenéis. Mira, con Sueri de Suda 51 en Hotel Barcelona. Aquí la tenéis a la buena de Olga. Y todo lo que hace, ¿eh? Así que el viernes a las 8, Eva. Sí, a las 8 aquí. Bueno, y ya por mi parte, ya lo tenemos, ¿no? Lo tenemos claro. Lo tenemos claro. Bueno, pues... ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? ¿A quién tenemos por ahí? Estaba entretenido. Igual tenemos al bueno de Víctor. ¿Habéis estado entretenidos? ¿Lo habéis pasado bien? ¿Os habéis dormido? Las 12. ¿Son las 12 ya? ¿Se ha ido Víctor? Pues ¿a quién tenemos? Se ha ido Víctor y yo... Mira, vamos a Ozoe, que hace mucho que no vamos. Venga. Ozoe. El bueno de Ozoe. Venga, vamos con el bueno de Ozoe. Vámonos con él. Muchas gracias, guapetones y guapetones, por aguantarnos un ratito por aquí, aguantar la charleta, ¿eh? Nos vemos mañana con key de sorteo del juego de Rift de Necromancer. Pasaros aquí a las 9. Y gracias a la gente de YouTube que habéis estado por ahí. También la gente de Kik. Gracias, guapos. Y los que estáis en Twitch, como no. Gracias, guapetones. Nos vamos con Ozoe. Gracias, guapetonas y guapetones. Nos vamos.